Iósif Stalin, el hombre que gobernaría la Unión Soviética con puño de hierro, tuvo un comienzo muy diferente. Nació como Yosef Vissarionis Tseyugashvili, el 18 de diciembre de 1878, en Gori, un pequeño pueblo en Georgia. Su infancia estuvo lejos de ser idílica. Su padre, Bessarion, era zapatero, conocido por su alcoholismo y comportamiento abusivo. El joven Yosef sufrió varios problemas de salud, incluyendo una infección de viruela que le dejó cicatrices en la cara. A pesar de las dificultades, Yosef sobresalió en la escuela. Era un estudiante brillante y ambicioso, obteniendo una beca para asistir al Seminario Teológico de Tiflis en 1894. Este fue un período de gran efervescencia intelectual en Rusia. El seminario, en lugar de nutrir su lado religioso, lo expuso a las ideas revolucionarias que circulaban entre los estudiantes. Yosef, profundamente afectado por la pobreza y la injusticia que veía a su alrededor, se inclinó hacia el marxismo y su promesa de una sociedad sin clases. Se involucró cada vez más en círculos socialistas clandestinos, leyendo textos prohibidos y participando en acalorados debates políticos. Se unió a una sociedad secreta, participó en protestas e incluso comenzó a escribir poemas revolucionarios bajo el seudónimo de Soselo. Las autoridades del seminario, alarmadas por sus actividades, lo expulsaron en 1899. Para entonces, Yosef Yugashvili había abrazado la vida de un revolucionario, totalmente comprometido con la causa de derrocar al régimen zarista. También había comenzado a mostrar los rasgos que definirían su gobierno: crueldad, astucia y una inquebrantable creencia en su propio destino. Estos años formativos, marcados por las dificultades, la rebelión y la exposición a ideologías radicales, moldearon al hombre que llegaría a ser conocido como Iósif Stalin, el hombre de acero. Después de su expulsión del seminario, Stalin se comprometió por completo con el movimiento revolucionario. Adoptó el nombre de Kova, en honor a un héroe popular georgiano, y más tarde adoptó el seudónimo más famoso de Stalin, que significa hombre de acero en ruso. Se convirtió en un revolucionario profesional, organizando huelgas, robando bancos para financiar al partido bolchevique y escapando por poco del arresto en múltiples ocasiones. Las habilidades organizativas y la crueldad de Stalin rápidamente llamaron la atención de Vladimir Lenin, el líder de los bolcheviques. Lenin reconoció el potencial de Stalin y le asignó tareas importantes, incluyendo la edición del periódico bolchevique, Pravda, y la recaudación de fondos para el partido. Los métodos brutales de Stalin y su disposición a usar la violencia, aunque controvertidos, demostraron ser efectivos en los tumultuosos años previos a la revolución. Jugó un papel crucial en la difusión de la propaganda bolchevique y en la consolidación de su base de apoyo entre los trabajadores y campesinos cada vez más radicalizados. En 1912, Lenin nombró a Stalin miembro del Comité Central Bolchevique, un testimonio de su creciente influencia dentro del partido. Sin embargo, las actividades revolucionarias de Stalin tuvieron un costo personal. Estaba constantemente huyendo de la policía zarista y soportó largos periodos de exilio en Siberia. Durante uno de estos exilios, conoció y se casó con su primera esposa, Ekaterina Svanidze. A pesar de las dificultades y el peligro constante, Stalin se mantuvo dedicado a la causa bolchevique. Creía firmemente en la visión de Lenin de una sociedad comunista, y estaba dispuesto a sacrificarlo todo para lograrla. Su compromiso inquebrantable, junto con sus habilidades organizativas y su crueldad, serían cruciales en los tumultuosos años que se avecinaban. El año 1917 marcó un punto de inflexión en la historia de Rusia, con la Revolución de Febrero derrocando al régimen zarista. Los bolcheviques, inicialmente un grupo marginal, vieron la oportunidad de tomar el poder. Stalin, liberado del exilio, se reincorporó inmediatamente a la lucha en Petrogrado, asumiendo un papel clave en el periódico bolchevique Pravda. Utilizó el periódico para promover la agenda bolchevique y atacar a sus rivales políticos. Después del regreso de Lenin del exilio, Stalin apoyó su llamado a una revolución socialista. Jugó un papel crucial en la planificación de la toma del poder por parte de los bolcheviques, que culminó en la Revolución de Octubre. Tras la victoria bolchevique, Stalin fue nombrado comisario del pueblo para las nacionalidades en el nuevo gobierno soviético. Su papel era gestionar la compleja red de etnias dentro del antiguo imperio ruso.
Mientras Lenin se centraba en consolidar el poder y luchar contra las fuerzas contrarrevolucionarias en la guerra civil subsiguiente, Stalin consolidó su propia posición. Demostró ser un administrador despiadado y eficiente, desempeñando un papel clave en la victoria del Ejército Rojo. Sin embargo, su mandato también estuvo marcado por acusaciones de brutalidad y la supresión de las minorías étnicas. El final de la guerra civil en 1922 vio a los bolcheviques victoriosos pero exhaustos. El país estaba en ruinas y la cuestión de cómo reconstruirlo encendió una lucha de poder dentro del partido. Lenin, cada vez más enfermo, se preocupaba por el creciente poder y la crueldad de Stalin. Incluso dictó un testamento advirtiendo sobre el carácter de Stalin, sugiriendo su destitución como secretario general. Sin embargo, la muerte de Lenin en 1924 dejó un vacío de poder, preparando el escenario para el despiadado ascenso de Stalin. La muerte de Lenin en 1924 desencadenó una lucha de poder dentro del partido bolchevique. Stalin, como secretario general, ocupaba un puesto burocrático aparentemente insignificante. Sin embargo, usó astutamente su autoridad para nombrar aliados en puestos clave y marginar a sus rivales, especialmente a León Trotsky. Trotsky, un brillante orador y estratega militar que llevó al Ejército Rojo a la victoria, parecía estar a punto de suceder a Lenin. Sin embargo, Stalin lo superó, explotando la arrogancia intelectual de Trotsky y su herencia judía para poner al partido en su contra. Stalin se presentó como un líder pragmático, un campeón del hombre común y un fiel intérprete del legado de Lenin, utilizando eficazmente la propaganda para construir su imagen como el verdadero heredero de Lenin. Explotó hábilmente el miedo del partido a la inestabilidad y su deseo de un líder fuerte, presentándose como el único capaz de mantener unida a la Unión Soviética. Sus rivales, incluyendo a Trotsky, Grigori Zinoviev y Lev Kamenev, subestimaron su crueldad y astucia. Formó alianzas temporales con algunos, solo para volverse contra ellos más tarde, utilizando acusaciones de traición y sabotaje para eliminarlos de la arena política. A finales de la década de 1920, Stalin había purgado eficazmente a sus oponentes, enviándolos al exilio o silenciándolos por completo. La Unión Soviética, una vez una nación llena de ideales revolucionarios, se había convertido en un estado totalitario gobernado por un único dictador todopoderoso. El ascenso al poder de Stalin fue un testimonio de su perspicacia política, su crueldad y su inquebrantable determinación de moldear la Unión Soviética a su imagen. Sección 5. Transformando una nación. Con el poder absoluto firmemente en sus manos, Stalin se embarcó en una transformación radical de la sociedad soviética. Su objetivo era transformar la nación predominantemente agraria en una potencia industrial capaz de competir con el occidente capitalista. En 1928, lanzó el primer Plan Quinquenal, un programa de industrialización y colectivización forzadas. El plan tenía como objetivo aumentar rápidamente la producción industrial centrándose en industrias pesadas como el acero, el carbón y el petróleo. Para lograr esto, Stalin implementó una política brutal de colectivización, consolidando las granjas campesinas individuales en grandes granjas colectivas controladas por el Estado. El objetivo era aumentar la eficiencia agrícola y proporcionar alimentos a la fuerza laboral urbana en rápido crecimiento. Sin embargo, la política resultó desastrosa. Millones de campesinos se resistieron, lo que provocó una hambruna generalizada, particularmente en Ucrania, conocida como el Holodomor. A pesar del costo humano, el impulso de industrialización de Stalin logró resultados notables. La Unión Soviética experimentó un rápido crecimiento industrial, transformándose de una sociedad mayoritariamente agraria en una importante potencia industrial en una década. Nuevas fábricas, presas y centrales eléctricas surgieron por todo el país, y las ciudades se llenaron con millones de campesinos que migraban del campo en busca de trabajo. Sin embargo, este progreso tuvo un precio terrible. Millones murieron de hambre, trabajos forzados y terror patrocinado por el Estado. El programa de colectivización devastó el sector agrícola, lo que provocó una escasez crónica de alimentos. La despiadada búsqueda de la industrialización por parte de Stalin transformó a la Unión Soviética en una potencia industrial moderna, pero a costa de un inmenso sufrimiento humano. Sección 6. El Gran Terror.
Mediados de la década de 1930 fue testigo de un periodo de paranoia y terror sin precedentes en la Unión Soviética. Impulsado por una combinación de amenazas reales e imaginarias, tanto internas como externas, Stalin desató la Gran Purga, una campaña de represión política destinada a eliminar cualquier oposición percibida a su gobierno. La purga se dirigió no solo a antiguos rivales políticos, sino también a cualquiera que se considerara un enemigo potencial del Estado, incluyendo miembros del Partido Comunista, intelectuales, artistas, escritores y ciudadanos comunes. Los métodos empleados fueron brutales y arbitrarios. Las personas eran arrestadas en plena noche, torturadas para que confesaran crímenes inventados y condenadas a muerte o a largas penas de prisión en campos de trabajo conocidos como gulags. El NKVD, la policía secreta soviética, infundió miedo y paranoia en toda la sociedad, animando a los ciudadanos a denunciarse unos a otros, incluso a familiares y amigos. La purga alcanzó su punto máximo entre 1936 y 1938 con una serie de juicios farsa en los que antiguos líderes bolcheviques, incluidos Zinoviev, Kamenev y Bukharin, fueron obligados a confesar traición y otros crímenes contra el Estado. Estos juicios, transmitidos por radio y publicados en periódicos, fueron espectáculos de propaganda cuidadosamente orquestados diseñados para legitimar la purga y consolidar el control de Stalin sobre el partido y el país. El número exacto de víctimas de la Gran Purga sigue siendo desconocido, pero los historiadores estiman que entre 700.000 y 1.200.000 personas fueron ejecutadas durante este periodo, mientras que millones más fueron encarceladas, murieron en campos de trabajo o perecieron en el exilio. La Gran Purga traumatizó a la sociedad soviética, dejando un legado duradero de miedo y sospecha que persistiría mucho después de la muerte de Stalin. Sección 7. La Segunda Guerra Mundial. El estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 presentó un nuevo desafío al gobierno de Stalin. Inicialmente, Stalin firmó un pacto de no agresión con la Alemania nazi, con la esperanza de ganar tiempo para fortalecer el ejército soviético. Sin embargo, la traición de Hitler en 1941, lanzando un ataque sorpresa contra la Unión Soviética, cogió a Stalin con la guardia baja. Los primeros meses de la guerra fueron catastróficos para la Unión Soviética. El ejército alemán, a pesar de la feroz resistencia, avanzó rápidamente, capturando vastas extensiones de territorio e infligiendo fuertes bajas al ejército rojo. Stalin, inicialmente paralizado por la conmoción de la invasión, reunió a la nación, instando a la resistencia contra los invasores nazis. Asumió el título de generalísimo, tomando el control personal del esfuerzo bélico. El pueblo soviético, a pesar de los horrores de las purgas, se unió a su líder, mostrando un inmenso coraje y resistencia ante la embestida nazi. La batalla de Stalingrado, librada entre 1942 y 1943, marcó un punto de inflexión en la guerra. La victoria soviética en Stalingrado, alcanzada a un tremendo costo en vidas humanas, detuvo el avance alemán y finalmente cambió el rumbo de la guerra a favor de los aliados. El ejército rojo, reforzado por el apoyo de los aliados e impulsado por un ardiente deseo de venganza, hizo retroceder a las fuerzas alemanas, liberando Europa del Este y finalmente capturando Berlín en 1945. La Unión Soviética emergió de la Segunda Guerra Mundial como una superpotencia, con su prestigio militar realzado, pero a un costo tremendo. Se estima que 27 millones de ciudadanos soviéticos perecieron durante el conflicto. Un testimonio de los brutales sacrificios hechos por el pueblo soviético en la lucha contra la Alemania nazi. La guerra consolidó el control de Stalin sobre la Unión Soviética y mejoró su estatura internacional. Sin embargo, también sembró las semillas de la desconfianza entre la Unión Soviética y sus antiguos aliados occidentales, preparando el escenario para la Guerra Fría, que definiría la segunda mitad del siglo XX. Sección 8. Los últimos años de Stalin. Después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin gobernó la Unión Soviética con un control aún más estricto. Endureció la censura, purgó a presuntos disidentes y reafirmó el control estricto sobre todos los aspectos de la vida soviética. El país, agotado y devastado por la guerra, luchaba por reconstruirse. La paranoia de Stalin se intensificó, alimentada por el temor a enemigos internos y externos.
inició una nueva ola de purgas, dirigidas a intelectuales, artistas y cualquier persona sospechosa de deslealtad. La comunidad judía se convirtió en un blanco particular de su paranoia, acusada de albergar simpatías pro-occidentales. Los médicos que trataban a Stalin fueron acusados de conspirar para envenenarlo en el llamado complot de los médicos, lo que alimentó aún más la atmósfera de miedo y sospecha. A nivel internacional, las políticas de Stalin contribuyeron a las crecientes tensiones de la Guerra Fría con Occidente. Sus ambiciones expansionistas en Europa del Este, junto con su apoyo a los movimientos comunistas en todo el mundo, alimentaron los temores del expansionismo soviético. La Unión Soviética, bajo el liderazgo de Stalin, desarrolló su propia bomba atómica en 1949, poniendo fin al monopolio estadounidense de las armas nucleares y marcando el comienzo de una era de rivalidad nuclear que definiría la Guerra Fría. La salud de Stalin, sin embargo, comenzó a deteriorarse a principios de la década de 1950. Su paranoia y desconfianza se intensificaron, lo que llevó a purgas dentro de su círculo íntimo. El 5 de marzo de 1953, Joseph Stalin murió después de sufrir un derrame cerebral. Su muerte, a la edad de 74 años, envió ondas de choque por toda la Unión Soviética y el mundo. El hombre que había gobernado la Unión Soviética durante casi 3 décadas, moldeando el país y el mundo a su imagen, se había ido. Su legado, sin embargo, continuaría proyectando una larga sombra sobre la Unión Soviética y más allá. Sección 9. El legado de un dictador. La muerte de Joseph Stalin en 1953 marcó el final de una era. Su sucesor, Nikita Khrushchev, denunció sus crímenes en un discurso secreto ante el Partido Comunista en 1956, iniciando un periodo de desestalinización. El legado de Stalin, sin embargo, sigue siendo complejo y controvertido hasta el día de hoy. Se le atribuye la transformación de la Unión Soviética en una importante potencia industrial y militar, desempeñando un papel fundamental en la derrota de la Alemania nazi y elevando la posición internacional de la Unión Soviética. Sin embargo, sus logros tuvieron un horrible costo humano. Millones perecieron bajo sus brutales políticas, víctimas de la colectivización forzada, las purgas políticas y el sistema Gulag. Su régimen fue responsable del terror generalizado, la represión y las violaciones de los derechos humanos a una escala sin precedentes. El debate sobre el legado de Stalin continúa dividiendo a los historiadores y al público por igual. Algunos argumentan que su brutalidad fue un mal necesario para modernizar una nación atrasada y defenderla de las amenazas externas. Otros lo condenan como un dictador despiadado responsable de la muerte de millones, y sus crímenes superan con creces cualquier logro percibido. En los últimos años ha habido un resurgimiento de la nostalgia por Stalin en algunas partes de la antigua Unión Soviética, particularmente en Rusia. Este resurgimiento está alimentado por una compleja mezcla de factores, incluyendo las dificultades económicas, el orgullo nacional y el anhelo de un liderazgo fuerte. Sin embargo, es importante recordar que esta visión revisionista de Stalin ignora los horrores de su régimen y el inmenso sufrimiento infligido a millones de personas. El legado de Joseph Stalin sigue siendo un claro recordatorio de los peligros del poder sin control, el atractivo seductor de las ideologías totalitarias y la importancia de salvaguardar los derechos humanos y las libertades individuales.